Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Lautaro, por la presentación. Y bueno, también le agradecemos a todos los participantes de esta Semana de la Ciencia Abierta. Bueno, vamos a presentar ahora un trabajo que han hecho, un análisis bibliométrico de coautoría y colaboración basado en datos de un repositorio institucional de los que tenemos en Argentina, en este caso, una experiencia en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, como lo conocemos mayormente. Los autores y autoras de este trabajo trabajan en este instituto, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en el Departamento de Servicios de Información y Documentación. Pedro Falcato, quien va a ser el orador, es doctor en bibliotecología y jefe del departamento. Ana Beldana es bibliotecaria, está a cargo del servicio de referencia de la Biblioteca Central. También Hernán de Haro, quien colaboró con ellos, es bibliotecario y también trabaja en el área de procesos técnicos. Brunilia Calara Lavalle, bibliotecaria, y también trabaja en procesos técnicos. Y por último, también trabajó con ellos Ricardo Cosalter, licenciado en química, está a cargo de aspectos técnicos informáticos de bases de datos, catálogo, repositorio y sitio web. Todos forman parte de este grupo de trabajo ad hoc que se organizó para este estudio. Les recuerdo, bueno, que a todos quienes estén participando, que pueden ir dejando sus preguntas a lo largo de toda esta presentación y luego las responderemos cuando finalicen de exponer. Así que lo dejo a Pedro para que comience con esta presentación y le agradezco también. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno, en primer lugar, queremos hacerles llegar nuestros saludos desde Argentina. Muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes esta experiencia. El estudio que hicimos se refiere a un ámbito y a un tiempo acotados. Es un trabajo modesto, pero tiene algunos aspectos que son interesantes desde nuestro punto de vista. Uno de esos aspectos es que se pudo hacer en un tiempo bastante acotado para ser presentado en las jornadas de desarrollo tecnológico que se hicieron aquí en el INTI a fines del año pasado. Esta restricción limitó el espectro de técnicas y software que podíamos contemplar en el plan de trabajo. Tuvimos que excluir los elementos que no conociéramos y que tuviesen una curva de aprendizaje demasiado larga, pero igualmente se pudo hacer en tiempo y forma. Por otra parte, nos parece que el aspecto más interesante del estudio es que el abordaje que usamos, basado principalmente en datos del repositorio, permite hacer análisis que son relevantes para nuestro instituto y creemos que también pueden ser relevantes para otras entidades de la región o del área tecnológica industrial. Parte de esos análisis relevantes no los hubiéramos podido hacer si hubiésemos usado exclusivamente las fuentes de datos que son más habituales en los estudios bibliométricos. Para contextualizar la presentación, voy a empezar con un breve esbozo del perfil del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la Argentina, que es el ámbito donde se hizo este estudio. Vemos al INTI como referente del Estado Nacional en Tecnología Industrial, también en metrología, que es otra de las especialidades del instituto, y contribuye al desarrollo de la industria en general, a través de la generación y transferencia de tecnología, la certificación de procesos, productos y personas, el aseguramiento de la calidad de bienes y servicios, y también procura favorecer distintos aspectos de la industria nacional, como vemos aquí en esta diapositiva. Dijimos que se ocupa de metrología, y en efecto es el Instituto Nacional de Metrología, según lo que pauta la ley 19.511.
Y algunos de sus objetivos son liderar la generación de innovación en la industria nacional, ser referente en investigación aplicada, asistencia técnica, servicios industriales, calidad y metrología, y procura fomentar un desarrollo productivo sustentable y el bienestar de la sociedad. Dentro de este marco institucional que esbozamos, los perfiles de actividades de las personas que están involucradas en el desarrollo, en la innovación y los servicios tecnológicos son bastante diferentes a los que se observan en las ciencias. Como consecuencia de eso, también son distintas las prácticas de producción, publicación y diseminación de documentos o de datos. Esto lo vamos a tener en cuenta ahora cuando veamos algunas cosas que nos pueden resultar llamativas si comparamos los números y datos del INTI con los que podríamos encontrar en instituciones científicas. Para una primera aproximación a los números relacionados con algunos aspectos de la producción institucional, digamos que hasta el mes pasado el repositorio incluía 2.901 documentos. De esos documentos, 695 corresponden a la colección que llamamos SNRD, que es la que cosecha el Sistema Nacional. Además, tengamos en cuenta que en los catálogos de la biblioteca hay 9.130 registros referidos a publicaciones del Instituto, desde 1957, que es el año de su fundación, hasta hoy. Vemos que estos números parecen relativamente pequeños. Podemos hacer una comparación con otros indicadores cuantitativos que también están relacionados con la producción institucional. Solo en 2022, el INTI realizó 183.218 servicios y 27.149 órdenes de trabajo, es decir, contratos con clientes o usuarios externos. Esto suele dar lugar a informes de resultados o servicios prestados, pero no se publican estos resultados tecnológicos porque están enmarcados en las cláusulas de confidencialidad de los contratos. Por otra parte, volviendo a las publicaciones, les comento que solo es una parte la que se difunde por los medios más frecuentes en otras áreas vinculadas con la ciencia. Decidimos hacer el estudio bibliométrico enfocándonos en lo publicado por el INTI y por su personal, porque esta temática había sido poco estudiada cuantitativamente hasta el trabajo que les presentamos hoy. Partimos de una hipótesis que planteaba lo que comenté hace un momento, es decir, que estos trabajos estaban escasamente representados en las bases de datos científicas multidisciplinarias internacionales. Para el estudio nos propusimos aprovechar la estructura de metadatos actualizada de la versión 3.0 del repositorio institucional que habíamos puesto en producción hacía poco tiempo. Les voy a relatar brevemente la historia del repositorio porque es relevante para las decisiones que tomamos. El repositorio se creó en 2008 y la primera versión se hizo sobre la misma plataforma WXSys que usamos para los catálogos en línea. En ese momento el repositorio no cumplía con los protocolos OIPMH y por lo tanto no era cosechable. Luego se migró con mejoras a Greenstone 2, perdón. Y entonces en 2013 la ley 26.899 estableció que sería obligatorio crear repositorios digitales institucionales de acceso abierto. 3 años después, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva estableció el reglamento operativo con las directrices para aplicar esa ley. La versión 3 de nuestro repositorio fue pensada para lograr la compatibilidad con esa normativa, porque como dijimos, la versión original era anterior a la ley y en parte no la cumplía.
tratamos de lograr la compatibilidad no solo para cumplir con nuestras obligaciones legales, sino también para mejorar la difusión de la producción del instituto, que se expresa en parte a través de las publicaciones científico-tecnológicas. Para eso contábamos con la futura cosecha del Sistema Nacional de Repositorios Digitales y de otros sistemas. La primera etapa del trabajo la realizamos con Emiliano Marmonti, a quien recordamos, y creo que no solo nosotros, con mucho afecto. Lamentablemente quedó trunca por su fallecimiento. De todo lo que habíamos hecho hasta ese momento pudimos rescatar ideas, objetivos y formas de operación, pero la implementación específica, que pensábamos hacerlo en una plataforma de SpaceCRIS, quedó fuera de nuestro alcance inmediato. Entonces decidimos cambiar y retomar la línea Greenstone y avanzar usando Greenstone 3, no solo porque ya conocíamos el manejo de la versión 2, sino también porque la operación del sistema se podía basar en procesos que ya usábamos para tomar de manera selectiva metadatos y documentos digitales del catálogo de la biblioteca e incorporarlos al repositorio. Esos procesos ya estaban plenamente operativos y testeados, lo cual era una ventaja para nosotros. Bueno, en el estudio bibliométrico apuntamos a que todos los procesos se pudiesen sostener con desarrollos que se basaran en software disponible en el instituto, o que fuera de código abierto, o gratuito al menos. Tratábamos de partir del know-how de nuestro grupo de trabajo y cumplir con los estándares actuales del área. En el repositorio se generan dos colecciones documentales, una es la SNRD, que contiene la producción que se encuadra en los tipos cosechados por el Sistema Nacional, y la otra la llamamos INTI+, contiene otras clases de producción publicada que son relevantes para los objetivos del INTI, pero que no se ajustan a los criterios de selección del Sistema Nacional. En lo que se refiere a las modalidades para ingesta de contenidos, como les comenté hace un momento, decidimos actualizar los procedimientos que ya usábamos para la versión anterior del repositorio, pero mantener las líneas generales. Los registros se generan partiendo de exportaciones selectivas en formato XML de metadatos tomados del catálogo de la biblioteca. Está soportado por una plataforma diseñada con ABCD 2.1. Cuando cargamos un registro referido a publicaciones institucionales, ya se incorporan todos los metadatos necesarios para el repositorio. Para que esa forma de trabajo se pudiese llevar a cabo, hubo que modificar o agregar campos en la base de datos. Por ejemplo, los que sirven para registrar las afiliaciones de autores y las licencias de uso. De esa manera fue posible que los metadatos cumpliesen con lo que exigen las directrices del Sistema Nacional. También hubo que revisar los contenidos correspondientes en todos los registros para modificarlos cuando fuese necesario. Como resultado de esta etapa, pusimos en acceso abierto al público la nueva versión del repositorio con esta plataforma hecha con Greenstone 3.10, y para alimentarlo usamos los procesos que mencioné. Aprovechando las posibilidades que teníamos con la estructura de metadatos de esta nueva versión, decidimos hacer este análisis de coautoría y colaboración y ensayar un abordaje que fuese distinto al habitual para obtener los datos. Recordemos que los metadatos estaban tanto en Greenstone, que es la parte de repositorio propiamente dicha, como en el catálogo incorporados. Para esta primera experiencia, pensamos que lo mejor era acotar el estudio a los documentos tecnológicos publicados en 2017. Elegimos ese año porque era el año de las últimas jornadas abiertas de desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que se habían realizado hasta ese momento. Estas jornadas también son conocidas como TecnoINTI, y se hacían habitualmente cada 2 años, pero luego de las que se hicieron en 2017 hubo un retraso y recién
tuvieron lugar nuevamente en 2022. Para 2022 es que decidimos que íbamos a presentar este trabajo sobre las jornadas inmediatamente anteriores. ¿Por qué elegir un año de jornadas? Porque los tecnólogos del instituto publican en revistas, en congresos y en otro tipo de fuentes semejantes, pero cuando hay jornadas aumenta mucho la variedad de trabajos presentados y eso nos iba a permitir visualizar distintos tipos de vínculos entre autores y sectores internos del instituto o con entes externos. Nos pareció también que era una buena propuesta porque podía servir como referencia para estudios comparativos de colaboración que pudiésemos hacer más tarde, con lo publicado en otras jornadas. Como complemento de todo ese planteo, nos propusimos también comparar las posibilidades que podía ofrecer un estudio bibliométrico basado en el repositorio con las que tendríamos si utilizásemos alguna de las fuentes de datos más típicas. Para esa comparación elegimos Scopus, porque su importancia es reconocida internacionalmente en el ámbito de las ciencias, y porque está disponible gracias a la Biblioteca Electrónica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. De acuerdo con el análisis que hicimos para la planificación del trabajo, pensamos que una de las herramientas que nos iban a resultar más útiles era el lenguaje de formateo ISI que está integrado en diversos módulos de ABCD, porque nos ofrecía muchas posibilidades para seleccionar, para extraer y reconfigurar los datos que tomaríamos de los registros de la base. Por eso, teniendo en cuenta el circuito de ingesta de datos, que ya esbocé anteriormente, hicimos un diseño de investigación que incluía técnicas que operaban con información extraída principalmente con las herramientas de ABCD, del ABCD que soporta los catálogos, y no tanto con el Greenstone en sí mismo, porque como dije, ambos datos son compatibles con los que se usan para alimentar selectivamente al repositorio. La extracción desde ABCD se hizo con una combinación de expresiones de búsquedas y formatos PFT ad hoc. Estaban codificados para producir archivos de salida tipo dialog. Ahora vamos a ver un ejemplo del código de formato de extracción. Acá lo que podemos decir es que, bueno, hay unos condicionales que dicen que si está presente determinado campo, por ejemplo el primero, campo 7, entonces hay una salida que empieza con TY- y luego figura el campo 7. Así con los demás campos. Esto va generando lo que vamos a ver a continuación. Esto es un formato tipo dialog, un formato etiquetado. Cada campo comienza con un prefijo de 2 letras y un guión, después va el contenido, y en líneas sucesivas se van presentando los distintos campos. Ese formato que elegimos nos servía porque facilita interactuar con la estructura de datos conocida como RIS. Y eso nos habilitaba a trabajar con el software que habíamos seleccionado. Uno es el Vive Excel y otro es el Boss Viewer. Son dos aplicaciones de uso gratuito y libre que elegimos como herramientas para la etapa del análisis bibliométrico propiamente dicho. El formato de archivo RIS propiamente dicho es muy similar, lo vemos acá. Fíjense que hay unas pequeñas diferencias, por ejemplo, está el prefijo, hay espacio antes del guión, y después la barra vertical que estaba al final de cada campo no existe. Por otro lado,
Por ejemplo, si se fijaron que los autores estaban todos en una sola línea, separados por punto y coma, acá vemos que cada repetición del campo autor está en una línea distinta. Tenemos herramientas para pasar, conseguimos herramientas para pasar de un formato a otro, y algunas las armamos usando software tal como Notepad++, o también usamos bastante el Excel para algunos de estos trabajos. Paralelamente, trabajamos para agregar los metadatos de publicaciones hechas por personal del instituto que no nos habían llegado por los canales formales o que no estaban disponibles en acceso abierto. Sumamos algunas que habían sido halladas durante las actividades del servicio de referencia o que habíamos detectado al hacer los informes de productividad institucional requeridos por las autoridades. Teníamos guardados los metadatos de estas publicaciones en un gestor de citas bibliográficas, del cual obtuvimos un listado en formato RIS, como ya les mencioné. Acá les mostramos un ejemplo. Esto, como les dije, les hablé genéricamente de un gestor de citas. Bueno, el gestor que usamos era Zotero. Ustedes nos dirán si usa para otra cosa. Es cierto, pero a nosotros nos resultó muy útil para esa parte del trabajo. Este listado no incluía los datos de filiación que agregamos manualmente. Y de manera complementaria hicimos búsquedas en fuentes externas, principalmente Google Scholar y Scopus. En Scopus hicimos lo siguiente. Buscamos por afiliaciones. Allí veamos que cuando escribimos, por ejemplo, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, nos aparecen 3 posibilidades. Ya estamos cargados en la base de Scopus. Y al habilitar la forma del nombre que Scopus registra, vemos que unifica una cantidad de denominaciones del instituto que aparecen en los distintos documentos que ellos incorporaron. Esto evidentemente es muy útil, ya nos ahorraría un montón de trabajo. Aparecen 943 documentos del INTI, fíjense que yo les había hablado de 9.000 y pico, bueno, acá hay 943. Seleccionamos el año y luego limitamos a ese año exclusivamente, y fíjense que tenemos 42 documentos para el año 2017. En la opción de exportar, el sistema nos permite elegir qué campos van a ir a la salida, y en este caso seleccionamos el formato RIS. Acá hay 2 registros de ejemplo de esa salida. También Scopus ofrece algunas formas de análisis automatizado de los grupos de resultados que vamos formando al buscar. Acá vemos una parte de esas formas de análisis que ofrece. Y acá el detalle de una de ellas. Desde este lugar podemos obtener los autores más productivos en ese año. Fíjense que los que más documentos tienen escritos tienen 3. Y bueno, hasta acá haríamos todo de una manera realmente muy cómoda. Scopus nos ofrece muchas comodidades para este tipo de análisis. Los archivos parciales de metadatos los unificamos en uno global, y allí eliminamos los registros duplicados. Para eliminar los registros duplicados podríamos
haber utilizado el VivExcel, que ya lo mencioné, pero preferimos hacerlo con Microsoft Excel porque está disponible en nuestro instituto y porque nos servían las herramientas específicas que tiene Excel para ese fin. Lo que hicimos fue cargar los archivos RIS, reordenar alfabéticamente y aplicar los formatos de celdas para detección de duplicados a las líneas que comenzaban con el prefijo TI. De esa manera, para 2017 encontramos un conjunto de 443 ítems. Dentro de ese total, 377 estaban originalmente en el repositorio y 339 corresponden a trabajos presentados en TecnoINTI. Durante el trabajo que hicimos, observamos que en los documentos y fuentes era frecuente que los nombres de autores y las denominaciones de entidades tuviesen una gran variedad de formas no normalizadas, principalmente en ítems provenientes de fuentes externas. Esto dificultó, por un lado, el hallazgo, el registro y el estudio de las publicaciones institucionales, y por el otro, la atribución de cada una de esas publicaciones a los autores o entidades que correspondiesen. Procuramos solucionar esto en el mayor grado que fuese posible con una revisión cuidadosa. Ese trabajo de revisión fue hecho de manera independiente por distintos miembros del equipo y luego lo pusimos en común para minimizar omisiones o errores. Incluyó eliminar errores de origen y también el control de autoridades para unificar las denominaciones de cada autor o entidad. Por ejemplo, revisamos las variantes de los nombres de los autores y comprobamos que fuesen las mismas personas realmente. Luego las reunimos bajo una entrada normalizada. Acá, por ejemplo, esta parte de la lista, veremos que hay nombres, por ejemplo, Abuin, G, Abuin, GC, Abuin, GC sin espacio. Todas estas variantes del nombre de una autora fueron, por ejemplo, unificadas. En las entidades externas dependientes de otras mayores, hicimos una reunión bajo el nombre de la institución principal. Por ejemplo, todos los laboratorios, los institutos o facultades de una universidad los englobamos como parte de la universidad. Perdón, estamos... y bueno, esta tarea la hicimos con búsquedas recursivas, revisando los resultados de cada etapa, o sea, una y otra vez hasta lograr que todo quedara unificado debidamente. Para esas búsquedas usamos términos que estaban indizados en las bases de datos y también cadenas de caracteres típicas de los archivos de datos estructurados, los RIS o Dialog que les mostramos hace un momentito. También en esos archivos de datos estructurados fuimos haciendo las modificaciones necesarias con sucesivos cambios globales o con edición puntual según correspondiese. Para algunas aplicaciones tuvimos que producir versiones de los archivos en las cuales el juego de caracteres estuviese limitado al conjunto ASCII del inglés, porque los caracteres con tildes, por ejemplo, producen errores en los resultados de algunas aplicaciones. Para esos procesos usamos Notepad++, por ejemplo, para reemplazar las letras con tilde por sus equivalentes sin tilde, y también el Notepad nos sirvió en algunos casos para buscar o reemplazar caracteres de control, como carries return y line fill, porque algunas aplicaciones necesitan que las líneas estén terminadas con uno u otro de ellos específicamente. Cuando los archivos RIS estuvieron depurados, los procesamos con VivExcel, ya lo mencioné varias veces. Este software gratuito ofrece un conjunto de herramientas para procesar datos destinados a estudios bibliométricos. Fue desarrollado hace unos años por el profesor Ole Pearson y se puede obtener en Internet. Nos basamos también en los consejos de uso que aparecen en la guía didáctica para elaborar una red de coautores con VivExcel,
que escribió Rubén Urbizagasti. VivExcel admite archivos en formato Dialog, en formato RIS, como los que vimos antes, y provee herramientas para pasar de RIS a Dialog, para extraer o eliminar campos, para identificar y eliminar duplicados, reemplazar line feed por carry return, hallar listas de autores por frecuencia, lo mismo para pares de autores, etc. Acá vamos a ver a las extensiones de algunos de los menús para tener una idea de la variedad de funciones que nos ofrece. Nosotros en realidad usamos pocas de estas funciones, solamente las que necesitábamos para este estudio de coautoría y colaboración. Fíjense acá, por ejemplo, la variedad de funciones que podemos observar. Bueno, bien, vamos a mostrarles acá el informe extenso de este análisis bibliométrico que está en nuestro repositorio. Quería mostrarles algunas de las tablas que generamos. Por ejemplo, la tabla de entidades externas con la que se colaboró. Esto se hizo con VivExcel. Por ejemplo, vemos que hay mucha colaboración con el CONICET, con la Universidad de Buenos Aires, con la Comisión de Energía Atómica, la USAM. Pero son unas cuantas las instituciones y empresas con las que se colaboró durante el año 2017. También revisamos los países de las entidades extranjeras con las que se colaboró. En este caso, el país con más colaboraciones fue España. Otra mirada que tuvimos, y esto lo posibilita VivExcel, es ver los pares de autores, o sea, buscamos entre todos los autores y se fueron formando pares. Acá vemos, por ejemplo, que hay un par de autores que tiene 9 trabajos. Si llegábamos a los que tenían un solo trabajo en común, la lista se hacía enormemente larga, así que para esta tabla solo consideramos los que tenían productividad mayor o igual a 2. Acá vemos la extensión que tiene esta tabla. Luego, también hicimos el apareamiento de entidades por cantidad de publicaciones. Y por ejemplo, vemos que como diferenciamos dentro del INTI sector por sector, pero a las entidades externas las pusimos por la entidad mayor, vemos que hay 9 colaboraciones entre el sector de INTI, micro y nanoelectrónica con la Universidad de San Martín. También lo mismo de la Comisión de Energía Atómica, también con INTI, micro y nanoelectrónica, etc. Fijémonos que esta lista es larga, pero no tanto. Igualmente es bastante, yo creo, para mostrar la cooperación con otras entidades y empresas. También hicimos una tabla de la cantidad de documentos por los sectores internos del INTI. Y bueno, todos estos resultados, como vemos, fueron obtenidos con VivExcel, ¿sí? Los archivos RIS de colaboración con empresas e instituciones lo produjimos partiendo de que tenía todas las afiliaciones normalizadas, trabajo que ya les comenté que hicimos. Acá hubo que editar manualmente el archivo sin reemplazos globales y lo que usamos para ayudarnos fue búsquedas dentro del texto. Así fuimos suprimiendo los que no correspondiesen a cada una de estos agrupamientos y pudimos llegar a esas conclusiones. También en algunos casos hubo que agregar campos, por ejemplo, en el caso de los países para la colaboración.
Todo esto se ejecutó combinando Notepad++ y Excel. Este procesamiento, que acabamos de resumir muy brevemente, nos permitió cuantificar los agentes que habían intervenido en la generación de los ítems del conjunto documental. Encontramos 1.163 autores personales y 188 entidades de otro tipo. De esas entidades, 73 eran sectores del INTI y 115 empresas, instituciones u organizaciones externas. El conjunto tiene estas medias que vemos acá. Autores por documento, 4,44. Entes por documento, 1,95. Entes externos al INTI por documento, 0,67. Y países extranjeros por documento, 0,14. Con todos estos datos hicimos un análisis de colaboración entre personas y entidades. Detectamos 3.879 pares de coautores y 544 pares de entidades, instituciones o empresas. De esos 544 pares, 355 incluyen sectores del INTI. Hallamos la productividad para cada uno de esos pares de agentes y por último generamos grafos con las relaciones dentro de cada grupo. Para hacer los mapas interactivos usamos GhostViewer. Les vamos a mostrar no una imagen fija, sino que les queremos mostrar un mapa tal como lo produce GhostViewer, que puede ser usado de manera interactiva. Esto podría ser útil, por ejemplo, para cualquier tipo de evaluación institucional y es replicable perfectamente, teniendo los datos que nosotros obtuvimos, por ejemplo, en los archivos RIS. Vamos a hacer un acercamiento y podemos ver que si nos situamos en uno de los nodos que se generaron, podemos ver todas las relaciones que están vigentes, que se detectaron en el trabajo. También podemos ver áreas de densidad. GhostViewer es muy configurable, no podemos acá detenernos a ver todas las posibilidades que hay. Elegimos una que nos pareció bastante interesante para una muestra general como esta, pero podemos variar muchos de los ajustes, ir obteniendo distintos tipos de mapas y visualizar distintos tipos de detalles. Fue muy útil para todo este trabajo la normalización previa que traían los registros que tomamos del repositorio. Así como dijimos que nos era muy útil algunas cosas de Scopus, esta normalización de los registros del repositorio nos sirvió muchísimo. Nos ahorró mucho esfuerzo durante la relación del análisis. Digamos que por los problemas que tuvimos para trabajar con los nombres de los distintos sectores del instituto que venían de otras fuentes, consideramos que es conveniente promover que en el instituto entre en vigencia una normalización para que las menciones de los sectores del instituto en las publicaciones se hagan de manera uniforme. Esto, por ejemplo, fue establecido para las Tecnointi 2022 por el comité organizador y fue muy práctico realmente. Comparemos los resultados de Scopus con los del trabajo completo. Scopus vimos que nos trajo 42 registros para el año 2017. Sin embargo, esa cantidad solo representa más o menos el 9% del conjunto de 443 documentos que estudiamos nosotros.
La diferencia puede explicarse porque Scopus registra sobre todo publicaciones de lo que conocemos como mainstream científica internacional. En algunos campos de la ciencia esto no sería un defecto, sino que más bien es una buena práctica. Sin embargo, pensamos que la situación es diferente cuando tratamos de obtener datos útiles para una entidad como el INTI. Scopus nos puede dar importante información sobre colaboración entre autores, entidades y países, pero las fuentes que indica generalmente no incluyen trabajos de interés local, que son parte del núcleo más relevante de la producción de nuestro instituto, por los objetivos que vimos al comienzo de esta exposición. Scopus tampoco nos da datos utilizables sobre la producción discriminada por sectores internos del INTI, ni tampoco normaliza las entidades subordinadas externas bajo su entidad mayor. Por eso, para hacer análisis partiendo de condiciones similares a las de este, pensamos que conviene complementar ese tipo de fuentes de datos con otros recursos, como el repositorio en nuestro caso. Entendemos que esta experiencia nos confirmó la importancia de los datos que aporta el repositorio para estudiar abarcativamente la producción del INTI con técnicas bibliométricas. La comparabilidad de este estudio en particular con otros futuros, en lo que se refiere a las relaciones entre entidades y sectores internos, reconocemos que podría estar afectada porque hubo un cambio en la estructura institucional. La estructura institucional fue modificada en 2018, pero por otro lado nos ayudará la incorporación de datos de afiliación normalizados para los autores que pertenecen a la institución, en lo cual estamos trabajando con la colaboración del área de procesos técnicos de nuestra biblioteca y con Susana Bacinco de la Gerencia de Desarrollo del INTI. Esperamos que esta presentación les haya resultado interesante. Les agradecemos mucho. Excelente, Pedro. Muchas gracias por la presentación. Vamos a pasar ahora a leer algunas preguntas que tenemos. La primera de ellas, ¿cómo fue recibido este análisis basado en una fuente de información propia en lugar de una fuente ajena, como podrían ser Scopus o Web of Science, aunque esta ya ha sido una fuente complementaria? Perdón, el volumen está muy bajo y no estamos escuchando desde aquí. Repito entonces la pregunta. ¿Cómo fue recibido este análisis basado en una fuente de información propia en lugar de una fuente ajena, como podrían ser Scopus o Web of Science, aunque hayan sido estas fuentes complementarias? Bueno, esto fue presentado junto con muchos otros trabajos dentro de las jornadas. No digamos que el impacto ha sido por el momento muy grande en las máximas autoridades del instituto. Sí, en los sectores, por ejemplo, de control de gestión les ha interesado mucho. Recordemos que es un trabajo que tuvo un carácter un poco experimental. Lo que nos interesa para esto es mostrar la posibilidad de hacer estudios de este tipo, y entonces creemos que eso sí se demostró, así como en el área de gestión de datos, justamente se va a publicar en uno de los informes próximos. También creemos que cuando hagamos esto mismo sobre las jornadas de 2022, que son el año pasado nada más, va a despertar mucho más interés por la proximidad temporal. Bueno, tenemos muchos comentarios de agradecimientos por la presentación. Dejamos algún minutito más por si llega alguna otra pregunta y vamos, si no, concluyendo. Lo que quería comentar acá también con respecto a la pregunta, bueno, creemos que a través de esta difusión que estamos haciendo ahora, quizá pueda despertar interés
afuera, no para que reproduzcan exactamente nuestro estudio, sino para valorar lo que son los datos extraídos de los repositorios. Si en los repositorios se cuenta con datos de calidad, esto es posible, pueden usar incluso aproximaciones mejores que la nuestra. Como les dije, nuestro estudio fue hecho en un tiempo acotado, con recursos acotados también por esas restricciones que teníamos, así que todo el mundo está por delante, es posible abrir muchas más cosas, además de las que ya hicimos. Nos llega otra pregunta también. ¿Qué tan importante es tener metadatos de calidad en el repositorio para este tipo de análisis, que es algo que habías hablado para concluir esta presentación? Sí, sí, eso es fundamental. Incluso teníamos buenos metadatos realmente, eso fue lo que habilitó el trabajo, si no, no tenía sentido hacer lo que hicimos. Ahora, durante la propia recopilación de datos, fuimos encontrando algunas cosas para mejorar en los metadatos, o sea que hubo un fenómeno realmente positivo, o sea, teníamos buenos datos, eso nos permitió hacer el trabajo y al mismo tiempo la realización del trabajo nos permitió optimizar los metadatos y el contenido del repositorio. Fuimos encontrando algunas cosas que había que mejorar. Siempre esto es muy positivo. Realmente en nuestro caso lo notamos. Bueno, ¿nos llegó alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a ir cerrando. Bueno, nos informan que lo valioso de estas experiencias es aprovechar las competencias de los profesionales de la institución en lugar de tercerizar este tipo de estudios. Si estás hablando, Pedro, ahí no te escucho. Porque está hablando con sus colaboradores. Bueno, vamos entonces cerrando la presentación. Te agradecemos, Pedro, por este trabajo y te saludamos desde aquí. Y a todos también los que participaron y estuvieron haciendo preguntas también, mandando saludos. Bueno, muchísimas gracias.